Buenos días. A mí me toca presentar a Nereida. Ya Domingo de alguna manera habló de ella, es historiadora, experta en historia contemporánea y también en estudios lingüísticos y culturales, ¿no? Que creo que es a lo que ella en este momento está más centrada, ¿no? Pero está aquí porque ha participado en la Unidad de Patrimonio Documental y Oral Contemporáneo y en el Fondo de Historia Oral de Galicia de la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad trabaja en el proyecto Atlas Lingüístico Galego. Ya no. Ya no. Esto es un ejemplo. Yo leyendo tu historia, digo, el ejemplo es la precariedad del trabajo científico, investigador y académico, ¿no? Que vas pasando de un proyecto a otro, empiezas y acabas, pero al final espero que consigas consolidar una trayectoria, ¿no? Y bueno, ha participado en el proyecto Terra e Memoria, que bueno, es un importante proyecto, entiendo, que se desarrolla en Galicia en torno a un fondo, es un fondo documental de fuentes orales, gráficas y hemerográficas, ¿no? Es un proyecto que se ha creado en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y ya tiene historia, porque desde 1980 realizan esta actividad de construir colecciones orales, ¿no? Por lo que he podido más o menos informarme, es un proyecto que gira en torno a tres grandes ejes: la historia social de la vida cotidiana y del mundo rural en Galicia. También recoge historias de víctimas de la violencia y de las persecuciones del golpe de Estado franquista y de la guerra y de la dictadura. Y también, yo creo que es muy relevante y quizás muy compartido con nosotros también, las historias de vida del exilio y las migraciones, ¿no? Sus orígenes, el trabajo, el retorno, ¿no? Yo, hablando con Marina antes, decíamos, vos, todo lo que está diciendo es necesario para la historia, para la sociología, para la antropología, ¿no? Las fuentes orales son imprescindibles para acceder a un conocimiento del pasado, pero también del presente. Yo siempre le comento a la gente que la sociología yo la vivo como la especie de historia del futuro, ¿no? Los futuros historiadores se podrán apoyar en lo que los sociólogos y sociólogas aportemos en el momento presente, y también la antropología, ¿no? Creo que este conocimiento interdisciplinar es fundamental, ¿no? Y me parece que es una apuesta central para el proyecto del archivo de la transición que aquí estamos intentando desde hace años articular, ¿no? Las voces de las personas, de las protagonistas y de la sociedad, de la gente anónima, es fundamental. Y ya no hablo más, te doy la palabra y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Marta. Bueno, yo quería agradecer también la posibilidad de estar aquí hoy a Inma por el convite y a todo el personal del archivo. Bueno, a mí me hace especial ilusión estar aquí para presentar Terra e Memoria, porque fue, bueno, al iniciar mi carrera profesional, que fue en el ámbito de la gestión, ¿no? Bueno, estos misterios de la ciencia, ya no trabajo en el Atlas Lingüístico, pero esa página quedó ahí en la web y buscándome en Google siempre es lo que aparece, aunque ya no trabajo ahí. Ahora estoy como técnica de gestión en un centro de investigación interuniversitario, es el CISPAC, que es sobre, bueno, con investigadores de ciencias humanas y sociales, el estudio del paisaje, ¿no? Desde diversas perspectivas. Entonces, bueno, eso fue quizás el primer proyecto, Terra e Memoria, en el que colaboré. Y pues desde este ámbito de la gestión, pues os voy a contar un poco, ¿no?, la experiencia de lo que hicimos. Yo voy a pasar para aquí. Gracias. Eso, bueno, voy a hablar un poco del proceso inicial de creación del archivo, de su gestión, de la toma de decisiones sobre qué queríamos que fuera Terra e Memoria, esperando que os resulte de interés y también de utilidad a la hora de desarrollar vuestro propio proyecto. Quiero comenzar explicando un poco qué es Terra e Memoria, aunque Marta ya ha anticipado un poco. Es un fondo documental
que abarca, bueno, actualmente tiene contenidos fuentes orales, gráficas y hemerográficas, pero inicialmente voy a centrarme en las fuentes orales, que creo que son las que aquí más os interesa, son el alma mater del archivo, y más adelante, pues al hacer referencia a los contenidos que tenemos, pues hablaré un poco más de ellas. Esta documentación abarca fundamentalmente las siguientes cuestiones temáticas, que bueno, ya comentó un poco más: la historia social, vida cotidiana, mundo rural. Tiene mucho peso lo que son las memorias sobre el golpe de Estado, la represión, pero también la conflictividad política y social durante el franquismo y los movimientos migratorios. Estos son a grandes rasgos, y los contenidos, sobre todo en el momento que lanzamos Terra Memoria, que se lanzó públicamente en 2018, pero bueno, siguió incluyendo cosas, y al final pues, os comentaré cómo estas temáticas pues, un poco fueron cambiando. Quiero hacer también un breve repaso por la historia del proyecto, que tiene su origen esencialmente con los fondos orales del proyecto Historga, Historia Oral de Galicia, que fue creado en 1987 por Isaura Varela, con colaboración de Mark Waters y Xurxo Pantaleón. En aquel momento la historia oral tenía muy poco desarrollo en nuestro país, por lo que es un proyecto en cierta medida pionero, que recogía testimonios sobre aspectos centrales de la historia reciente de nuestro país. Por aquel entonces contaba con 350 grabaciones aproximadamente, de diferentes aspectos, y recoge testimonios de personas nacidas en las últimas décadas del siglo XIX. Son los testimonios más antiguos que tenemos. Posteriormente recoge el testigo de la Unidad de Patrimonio Documental y Oral Contemporáneo, que se crea en 2004 en el Departamento de Historia Contemporánea y de América de la USC. Son los investigadores de Historia Agraria y fundamentalmente Historia de América que ocuparon la gestión de este fondo, que se fue enriqueciendo gracias a entrevistas realizadas tanto por los integrantes de los grupos como en gran medida por alumnado. Quizás en este momento es el que se hace pues, lo que comentaba Miren, más de tenemos un archivo, de qué memoria lo queremos dotar. Entonces, en este sentido, los investigadores de Historia de América sí que hicieron mucho ese trabajo de pues eso, encargarle a los alumnos que recogieran la historia de vida, que al final pues, muchísima gente tenemos en nuestras familias casos de emigración, y ahí pues, se hizo quizás más activamente eso, mientras que en otros casos pues, fue más un funcionar como recopilación, ¿no?, de lo que los investigadores estaban haciendo, y vamos a agruparlo para que sea de utilidad para todos. En este periodo es también preciso señalar la aportación realizada por el proyecto Nomes e Voces, que es un proyecto interuniversitario que estuvo en vigor desde 2006 hasta 2010, como parte de las programaciones llevadas a cabo por la Xunta de Galicia con motivo del Año de la Memoria, el 2006, para investigar, reconocer a las víctimas causadas por la violencia del golpe militar de 1936 y la dictadura posterior. Pretendía ofrecer datos de las personas que sufrieron persecución y fueron asesinadas, y como parte de esta recopilación de datos que se hizo en archivos y en muchos otros revisión bibliográfica, pues se creó una colección de entrevistas de unos alrededor de 500. Y es a partir de 2015, yo pongo ahí 2018 porque fue el momento en el que la web ya se publicó y el archivo, bueno, vio la luz, pero comenzamos a trabajar en 2015 recogiendo toda esta herencia con la intención de dar difusión a los fondos orales que tenía el departamento. Nace con la colaboración especial de la Cátedra Juana de Vega y el apoyo de los grupos de investigación Histagra, Hispona y Histamérica, que eran quienes tenían gran parte de esa colección de entrevistas que cedieron para mantener con vida este archivo. Desde mi punto de vista, resulta fundamental hacer mención a toda esta historia previa a la creación del archivo, porque podemos decir que uno de los grandes logros de Terra Memoria es el de aglutinar todas esas distintas experiencias que se hicieron desde ámbitos diferentes, dotarlas de un formato común y darles accesibilidad, que era sobre todo lo que se pretendía, ¿no? Esta mirada al pasado creo que también nos enfrenta a uno de los principales retos que creo que todos tenemos, que es la dificultad de dar continuidad a estos proyectos. Yo he hecho referencia a 4, si tenemos en cuenta también Terra Memoria, y esto en gran medida es debido a la dificultad de encontrar fuentes de financiamiento estables. Los proyectos son finalistas, tienen un tiempo de ejecución determinado, pero ¿qué hacemos después con todo eso?
Por ejemplo, pues Nomes e Voces fue muy activa en este periodo, pero luego esas entrevistas quedan como un poco muertas, ¿no? Hay periodos que somos muy activos, de vamos a crear entrevistas, vamos a catalogar, y luego eso parece que queda un poco en el olvido, se utiliza sí, no, y ¿qué hacemos con esos fondos? ¿Cómo los mantenemos accesibles al público, ¿no? Y esto realmente sin financiación es un gran reto, a pesar de que vivamos en un mundo en el que escuchamos constantemente en términos de open access, ciencia abierta, ¿no? Esa necesidad de hacer accesibles los datos de las investigaciones, pero pues tenemos muchas dificultades para cómo hacerlo. Y bueno, centrándome ya en cómo comenzamos a pensar Terra Memoria, comenzamos en 2015, Departamento de Historia, y bueno, un compañero, Alfonso Iglesias Amorín y yo, fuimos los encargados de comenzar a realizar la indexación, catalogación y ordenación de lo que iba a ser Terra Memoria. El primer paso que tuvimos que hacer fue ver qué teníamos, porque eran colecciones muy diversas, y cómo lo teníamos. Lo que nos encontramos fueron dos bloques, Historga y UDOC habían sido ya unificadas, con una base de datos en formato Access. Podríamos decir que este fondo se caracteriza por su heterogeneidad, tanto en lo que tiene que ver, bueno, con la temática. Hay dos bloques muy claros, represión y migración, que era como lo que todo el mundo conocía, ¿no? Pero cuando te metes a ver los fondos que teníamos, pues había mucho más. Había algunas colecciones sobre historia agraria, había una colección sobre pues, el ferrocarril, que fue la gran industria en Monforte de Lemos. Bueno, teníamos muchas cositas que parece que pasaban desapercibidas, ¿no? Porque estos otros bloques las fagocitaban. También es heterogénea en cuanto a los entrevistadores. Tenemos por un lado entrevistas hechas por investigadores del propio departamento, de los grupos, pero también muchas, como comentaba, de alumnos, y también donaciones particulares, ¿no? Tú cuando creas un archivo, pues siempre hay la persona que dice, yo tengo esto, ¿lo queréis? Y como en cierta medida nuestro objetivo era conservar, pues siempre esas ofertas nunca se rechazan, pero nos suponen retos, ¿no? De qué hacer también con eso, que muchas veces no sabemos cómo viene, de dónde viene. Y en cuanto a esta heterogeneidad, también, bueno, quería comentar que me suscitaba tú el tema de que hablabas de cómo hacer una entrevista, cómo hacer una buena entrevista, ¿no? Para mí, yo, bueno, trabajé primero catalogando estas entrevistas, escuché muchísimas, ¿no? Y para mí fue la gran escuela de cómo hacer una buena entrevista, ¿no? Obviamente, hasta que no te enfrentas a estar delante de la persona, pero bueno, si escuchas entrevistas distingues muy fácilmente qué es una buena entrevista, qué es una mala entrevista, cómo hacerla, cómo no hacerla, ¿no? Tenemos entrevistas de alumnos. Todas tienen su interés, pero bueno, hay entrevistas que ves ese interés como pararlo de no quiero que, esto no es lo que quiero de lo que me hables. Entonces, bueno, que muchas veces si queremos hacer entrevistas, pues escuchar algunas nos da muchas pistas de qué hacer, qué no hacer. Por otra parte, característico de este fondo, en gran medida, falta de uniformidad en la catalogación. Este fondo, bueno, tuvo muchos avatares históricos, contó con muy escaso o nulo financiamiento, y en la catalogación participaron muchas personas. Y esto se ve claramente en el hecho de que falta un tesauro, por ejemplo. Nosotros había este Access en donde se fueron pero cada entrevista pues, se catalogaba de una manera. Detectas la huella de varias manos que no trabajaban con los mismos criterios. Para este fondo tenemos fundamentalmente entrevistas transcritas, algunas meganografiadas, no todas son ya en un formato digital, digamos, y las autorizaciones no están firmadas, lo cual nos afecta a cómo poder tratarlas a día de hoy. En los años 80, claro, no teníamos todavía la ley de protección de datos actual, entonces sí que son entrevistas que cuentan con un consentimiento de la persona a la que se entrevistaba, por supuesto. En muchos casos está en la grabación. Comienza, pues estoy con fulanito de tal, conscientes a hacer esta entrevista, ellos autorizan, y también ya existía ese archivo Historga, que es el más antiguo, entonces pues se les indica de, bueno, conscientes también que esto entre a formar parte de este archivo que está en la universidad. ¿Qué pasa? Claro, a día de hoy pues trabajamos más con formatos de archivo digital o archivo web, y claro, esa parte en los 80 pues ni se pensaba, entonces aunque la gente consintió, no podemos moralmente pensar, ¿consintieron realmente
al uso que nosotros le damos. Entonces, bueno, con el tema, aunque ellos consintieron su uso en investigación, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la parte de difusión, ¿no? Porque realmente, bueno, está cogida por pinzas, que tengamos esa autorización legalmente, aunque entendemos que la gente sí que tenía esa voluntad, pero está ahí en dudas. El otro fondo era Nomes e Voces, que ya tenía un catálogo digital, que pudimos exportar a un Excel para trabajar con, bueno, archivos más o menos parejos a la hora de unificar. Este sí es un fondo homogéneo, bueno, se trata de un proyecto concreto, entonces el objeto de estudio era común, la temática de las entrevistas es común, y el equipo de trabajo era un grupo de investigadores expertos en la violencia del 36 en Galicia, que trabajaban pues, en equipo. Entonces se detecta esa misma metodología, tanto a la hora de realizar las entrevistas, aunque nunca vamos con un guión cerrado y dejamos a la persona, bueno, un poco que nos lleve, ¿no? Pero bueno, hay una metodología común y que se detecta también en la catalogación uniforme. Son 6-7 personas, pero catalogan bajo los mismos criterios. Estas entrevistas están indexadas, que para que os hagáis una idea, bueno, son pues estos fragmentos. Es un poco el índice que decía, miren, nosotros lo hicimos pues así, digamos, son fragmentos, pues tenemos una especie de tesauro de temáticas y pues del minuto 0 al 1.55, de esta manera sabemos también qué fragmentito escuchar. Tendrían pues eso, tesauro, descripción y los tiempos. Esto, bueno, sería de la base de cómo se haría, luego os enseñaré cómo se visualizaba, ¿no? Porque los fragmentos estaban cortados, permitía buscar por palabra clave y escuchar ya solo el fragmento. Aunque esta, bueno, consideramos que es una tipología muy potente a la hora de buscar y de acceder al archivo, por recursos para Terra Memoria no pudimos asumir, claro, estaba hecho para las 500 entrevistas de Nomes e Voces, pero asumirlo para las 2000 con las que empezamos en Terra Memoria era imposible, ¿no? Por lo que se desechó para nuestro archivo actual, aunque en Terra Memoria está hecho. Y bueno, por otro lado, respecto a las autorizaciones, en Nomes e Voces sí que ya están firmadas, bueno, son un poco el modelo de entrevista que tú comentabas, de autorización que tú comentabas, ¿no? Informándoles, bueno, ya claro, ahí ya era para un proyecto, del uso del proyecto, bueno, son más complejas y sobre todo que estaban revisadas por un abogado de manera que cubrieran la legislación, porque ya habíamos detectado que las anteriores suponían un problema. Entonces, esta autorización incluye la autorización para su conservación, consulta y difusión. Esto es importante. No se pensaba tampoco en ponerlas en abierto, de hecho las de Nomes e Voces tampoco en el momento del proyecto eran internas para uso del equipo de investigación, pero sí se pensaba pues, que fragmentos se pudieran utilizar en documentales, en bueno, otras cosas. Entonces ya recoge esa autorización para ese aspecto. Nos encontramos con dos catálogos diferentes, por lo tanto, y el primer reto fue construir una ficha de catalogación, porque bueno, cada catálogo había seleccionado las cosas que le parecían más importantes, y bueno, esto fue la ficha que nosotros decidimos utilizar. Destacar, por ejemplo, bueno, un tesauro del que voy a hablar a continuación, pero que pensamos en una ficha que tuviera archivos asociados, el audio completo, fragmentos y otros materiales complementarios que podrían ser pues, esta transcripción o documentación derivada, por ejemplo, lo voy a comentar un poco más pormenorizadamente después, pero en Nomes e Voces muchas veces el hecho de hacer la entrevista pues, generó imágenes asociadas, pues entrevista sobre el hijo de un represaliado, pues a lo mejor nos donó imágenes de sus padres, bueno, archivos asociados que podrían estar ahí. En cuanto a las épocas, por un lado las tenemos etiquetadas como, bueno, como, sí, tenemos una catalogación por épocas y luego por años, pensado en décadas, esto era heredero de la catalogación de Historga y también mucha incidencia en los lugares, que se hacía, bueno, en inicio Historga tenía la localidad, nosotros lo fuimos, eliminamos localidad y parroquia porque era muy difícil, claro, muchas entrevistas ya no lo tenían, pero sí que, bueno, partimos de, fundamentalmente tenemos entrevistas de Galicia, pero por el tema de migración, pues hay mucho más, entonces, bueno, pensamos en un desplegable de lo más
general a lo más específico que vaya de país, provincia, ayuntamiento. En cuanto al tesauro, nosotros es eso, la catalogación no la pensamos tanto en colecciones como vosotros, que me parece una idea también muy interesante, porque normalmente la colección tiene una lógica. Común nosotros la pensamos más por cuestiones temáticas, ¿no? Pero pensamos eso, tenemos fondos muy diversos, cómo darle esta ordenación que tenga sentido, que nos funcione para lo que tenemos, que recoja de alguna manera unificada de lo que tenemos mucho y de lo que tenemos poco, que lo haga visible, que sea un poco coherente y que al mismo tiempo, pensando en que el archivo siempre fue receptor de más organizaciones, de más entrevistas, que deje espacio a aquello que está por venir. Entonces, ese es el que voy a explicar un poco la selección que hicimos, pero también cómo llegamos a él. Como os decía, el Fondo de Terra Memoria tenía una catalogación muy uniforme y nos pudimos fiar de ella, pero de la de Astorga no tanto. Una vez que empezamos a meternos en él, nos dimos cuenta de que teníamos que partir de cero por esta inexistencia del tesauro, la huella de muchas manos de catalogación. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de lo que nos encontramos. En los distintos registros se utilizaban palabras sinónimas para referirse a la misma cuestión. Por ejemplo, alzamento, levantamiento o golpe para el golpe de Estado, que pues en este caso nosotros decidimos seleccionar, optar por golpe. Al mismo tiempo, en un momento dado, en la catalogación se empezaban a utilizar abreviaturas. Y, por ejemplo, la que encontramos es GC para entrevistas de temática de la guerra civil. Esto dio lugar a problemas, ya que también figuraban en el catálogo siglas de partidos políticos o organizaciones. Y un ejemplo, por ejemplo, es que alguien asimiló una pequeña colección sobre el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, que es un grupo terrorista que estuvo operativo en Galicia desde 1986 a 1991, cuyas siglas casualmente terminan en GC, a guerra civil, cuando no tienen nada que ver. Entonces, claro, este fue el ejemplo claro que nos dio de no podemos fiarnos de esta catalogación, tenemos que partir de cero. Al mismo tiempo, como queríamos construir un tesauro nuevo, pues dijimos, bueno, pues tenemos que escuchar todo, conociendo lo que tenemos, podemos construir. Optamos por una catalogación en 3 niveles visibles y un cuarto no visible. Ya pensábamos que sabíamos que el formato del archivo iba a ser digital y que iba a tener un buscador web, ¿no? Entonces es posible que esto nos influyera, porque pensamos, bueno, en estos desplegables que encontramos muchas veces en las webs, ¿no? Y pensamos pues, en ir de lo más general a lo más particular, unidades temáticas, temas totales. Los temas harían referencia al total de la entrevista, ¿no? Sobre qué entendemos que esta entrevista habla, y las etiquetas harían referencia a fragmentos más pequeños, ¿no? Una entrevista, aunque pensemos, pues voy a entrevistar a esta persona porque tiene relación pues, con la represión de la guerra civil, pero luego nos hablan de muchas más cosas, ¿no? Entonces recogería esos fragmentitos pequeños. Podéis ver que hay muchas etiquetas que vida cotidiana, bueno, ahora tengo otro minuto, pero ¿qué coincide? Y esto tiene que ver con eso, precisamente, con la importancia que esa etiqueta tiene dentro de la entrevista. ¿Hace relación a todo o solo a un momento concreto de la entrevista? Y luego creamos las unidades temáticas con esta idea de darle coherencia a todo, ¿no? Por ejemplo, teníamos estas entrevistas de las guerras coloniales portuguesas, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor son 5 entrevistas. Entonces, creamos un bloque solo para eso y nos parecía que no tenía, y entonces pues pensamos en esta idea de organizar, también pensando que pues si tenemos un bloque grande de sociedad, pues a lo mejor en un momento dado podemos meter feminismo si nos llega una colección suficientemente importante, ¿no? La lógica fue esta, pensar grupos grandes que dieran espacio a cosas nuevas, pensando que, bueno, que el tesauro, aunque es muy importante ceñirse a él, conocerlo y que todas las personas que cataloguen
lo hagan en base a esto, pues no es tampoco inamovible y se puede en un momento dado decidir que hay que añadir cosas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, mencionar pues, que el archivo se llama Terra Memoria porque desde el departamento se le quería dar mucha importancia. No, sí que había esa voluntad de, tenemos un archivo, ¿qué es lo que queremos recoger? En aquel momento se quería recoger la memoria sobre el mundo agrario, ¿no? Y no era lo que más teníamos. Entonces, pues, ese llamarle Terra Memoria Archivo es un poco una muestra de voluntad de esto nos interesa y también la selección de esta unidad temática, que ya digo que, bueno, estaba de fondo porque Galicia es una región bastante rural, pero no era el tema central de, para nada, una gran mayoría de entrevistas, que sin embargo a día de hoy sí que es un tema sobre el que se están añadiendo muchas. A mayores, como os comentaba, utilizamos etiquetas temporales que nos permiten filtrar mejor. Bueno, tenemos el filtro por décadas, pero claro, por ejemplo, en la década de los 30 tenemos la Guerra Civil y tenemos la República, ¿no? Entonces creíamos que hacía falta algo más. Y por otra parte, comentaros también que a mayores de lo que está aquí, utilizamos otra etiqueta, bueno, para ordenarlas un poco, ¿no? Asociamos determinadas etiquetas a una unidad temática, pero esto no quiere decir que contrabando no pueda aparecer en una etiqueta de Guerra Civil, ¿no? Porque bueno, contrabando lo pensamos mucho por el extraperlo y muchas veces lo tenemos allí, ¿no? Las ordenamos un poco por coherencia interna, pero no quiere decir que trabajo no pueda aparecer en otros campos, ¿no? Y tenemos una transversal que no puse ahí porque tampoco nos parece que tenga sentido seguirla en ningún aspecto, que sería la de mujer. Es una de las etiquetas que seguramente tenga mucha problemática y que desde los estudios de género puede ser muy discutible, pero la realidad es que nosotros no teníamos, a lo mejor también había esa voluntad, ¿no? Desde los estudios de género tenemos que crear entrevistas que recojan esa memoria, pero las entrevistas que teníamos no fueran hechas con esa óptica, digamos, ¿no? Pero si detectamos cuando las escuchamos bueno, tenemos muchos fragmentos que hacen referencia a la situación de la mujer y que pueden ser interesantes para los investigadores, ¿no? En este sentido, claro, el fondo tiene el contenido que tenga, pero en función de cómo nosotros lo cataloguemos, pues ejercemos ese poder, ¿no? Y ese acceso o ocultación a determinada información. Entonces, aunque éramos conscientes de que a lo mejor desde una metodología de género esa etiqueta no es la más apropiada y seguramente deba de ser revisada, ¿no? Nos parecía que era útil para investigadores y sobre todo investigadoras que ya en aquel momento estaban trabajando sobre historia de género. Es la manera de que esa información no quedase perdida entre todo esto y pudiera, bueno, darle cierta visibilidad, ¿no? Y en relación con eso también pues estaría este cuarto nivel oculto en el que pensamos. Claro, os decía que esto sería un buscador, nos permite ir de lo más genérico a lo más específico. Podemos, bueno, tenemos desplegables, si vamos a la web podemos seleccionar pues, mundo rural, nos saldrían los temas que tenemos, o ir directamente ir de lo más específico. Pues me interesa represión, pues todas las entrevistas que son de represión. Pero precisamente por esa idea de desplegables, pues si tenemos un número ilimitado de términos, no valdría para nada, ¿no? Que era lo que pasaba en Historga. Entonces pensamos en, pues eso, este número limitado, podemos añadir algo, sí, pero sopesadamente. Y este oculto lo pensamos, le llamamos tags y eran un poco pensados en el estilo de los blogs y, bueno, por ser así un poco más actuales, ¿no? De los hashtags de Instagram. Era un número ilimitado de propuesta, ¿no? De podemos decir, escuchamos esta entrevista y aquí pues detectamos que esto puede ser interesante. Entonces ahí podíamos meter lo que quisiéramos. Y esto devolvería resultados, aunque no es visible en la ficha, porque sería un cajón desastre de términos sin ton ni son. Si alguien, pues, por ejemplo, yo cuando investigaba, me interesaba el tema de la historia de la moda, pues el tag vestimenta para mí sería útil, ¿no? Entonces, vestimenta a lo mejor aquí no tiene sentido porque son muy poquitas las referencias, pero, de nuevo, la idea de intentar hacer accesibles determinados términos. Entonces, pues, por ejemplo, para no
llenar de términos aquí, pues política, tenemos partido político, las siglas o las referencias a los partidos políticos serían tags. Entonces, si yo en el buscador pongo PSOE, me saldrían las entrevistas sin tenerlo aquí visible, ¿no? O, por ejemplo, en trabajo, pues las profesiones. También, pues alguien que esté estudiando pues la represión ejercida sobre los médicos. Si en el buscador pone médico, le devolvería sus resultados. Entonces, pues no es visible, pero está ahí y funciona en la práctica a la hora de facilitar la información. Y bueno, ya para ir a la plataforma, una vez hecho la ficha, hecho el tesauro, pues el paso era ya ir a la plataforma web donde se alojaría ese archivo. A este respecto es preciso hacer de nuevo mención a la herencia del proyecto Nomes y Voces, ya que creó una compleja base de datos ya digital con una cantidad ingente de información interconectada. Esta base se construyó en un formato de plataforma web con una parte visible, que sería esta, tenéis el código QR por si os interesa buscarlo, que sería la base de datos de víctimas, los nombres. Eso fue lo único que el proyecto en aquel momento disponibilizó para que cualquier persona pudiera acceder a esos datos. Pues permite buscar por nombre, permite buscar por ayuntamientos, ¿no? Y bueno, tiene esa parte de contacto con la sociedad, estas curiosidades, ¿no? Que siempre interesa, pues voy a buscar si mi abuelo aparece o... Entonces esa era la parte visible, pero por otro lado tenía una parte muy potente de base de datos interna con la que simplemente trabajaban los miembros del equipo. Y aquí está la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Serían las entrevistas orales y las entrevistas detalles. Son bases de datos que están interconectadas, pues si tenemos un nombre de persona y aparecen las entrevistas, pues bueno, era un sistema bastante complejo y muy potente. Y en las entrevistas detalles tendríamos la indexación que os comentaba antes. Entonces, tenemos el número de entrevista, persona entrevistada y los fragmentos serían, ¿no? Tiempo de inicio, tiempo de fin. Tendríamos que ir, bueno, claro, estas son unas tripas de web, entonces no tienen la visualización cómoda, ¿no? Que tiene lo que pensamos para abierto. Entonces es un poco complejo de usar, pero bueno, tendríamos que ir como a editar ese registro y dentro de ese registro tendríamos el fragmento de audio que podríamos escuchar. Y nosotros, bueno, pues toda esta experiencia previa pues nos fue de utilidad para pensar en cómo diseñar la que sería la página web de Terra Memoria. Fue pensada también con una parte interna, desde la que se haría la carga de entrevistas. Mientras que el catálogo y las entrevistas serían consultables en un entorno de visualización amigable para el usuario. En lo que respecta a la parte más interna de gestión de la web, el bruto de las entrevistas, las 2000 que Alfonso y yo catalogamos en 2015, fueron cargadas automáticamente desde esos Excels que tuvimos que hacer. Bueno, la empresa informática que creó la web, Numas, pues nos dijo, tenéis que tener, si queréis estos campos, tenéis que tener pues estas columnas en el ¿no? Tuvimos que adaptar eso varias veces para que se ajustase a lo que necesitaban y se cargó automáticamente. A partir de ahí, cada entrevista que queremos subir se hace desde la página web, que es, bueno, desde la parte interna, que es donde se gestiona toda la información. Como nueva entrevista, tenemos la ficha, que es bueno, los mismos campos que os enseñaba antes, que tendríamos que ir cubriendo. Y una vez cubiertos esos primeros campos, de nuevo tendríamos que ir a editar la entrevista y tendríamos aspectos como las décadas, las etiquetas, las lugares, que tendríamos que ir marcando los que correspondiesen. Por otra parte, la parte visible, que podéis ver aquí, tenéis de nuevo el QR por si queréis... bueno, perdón, que me salté algunas. Potencialidad de esto, las etiquetas, por ejemplo, las tenemos creadas, pues que un cambio en la historiografía, pues decide que ahora ya no hablamos de represión, hablamos de violencia, simplemente, pues el término que corresponda, en este caso sería una etiqueta, vamos, lo editamos y automáticamente nos modifica todas las
las entrevistas. Y por otra parte, también comentar que el hecho de optar por un formato web, nosotros tenemos todas las entrevistas cargadas, aunque luego comentaré cómo se accede a ellas y cómo no favorece la conservación del archivo. El fondo Historga, en alguno de esos momentos que quedó sin un fondo, es un poco olvidado, estaba todo cargado en un ordenador, en un despacho. El día que lo fuimos a buscar, el ordenador no encendía. Y se salvó porque una de las últimas personas que estuvo trabajando ahí decidió hacer una copia en un disco duro, ¿no? Las cintas las teníamos, obviamente, pero ya esa digitalización que ya se había hecho de todas las cintas a MP3, pues estuvo a punto de desaparecer. A día de hoy, al estar todo cargado en la web, pues, dota de cierta seguridad, ¿no?, a los fondos que nosotros tenemos, a pesar de que obviamente tenemos también tenemos los originales y seguimos teniendo copias en discos duros. En nuestro caso, esto se hizo por medio de un convenio con el CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia, para almacenar todos estos fondos. Hay este acuerdo con ellos y que ellos garantizan la seguridad de... Y también que es un volumen, ¿no?, que no es fácil, ellos pueden asumir Vale. La parte visible de la web nos recibe, como ya comentaba, con un buscador que nos permite, dándole a buscar se nos abriría una búsqueda más específica donde veríamos todos esos distintas etiquetas, tags, criterios de búsqueda de los que hablaba. Y fue pensada con un acceso al catálogo en 3 niveles de acceso, que algunos requerirían un registro. El primer nivel sería de acceso libre, sin necesidad de registro, y funciona de manera similar al catálogo de los fondos de una biblioteca. Permite hacer búsquedas utilizando estos filtros y ver la ficha de cada entrevista, que incluye la siguiente información. Aquí os pongo el ejemplo de la entrevista 2306. Esto sería lo que se vería en abierto. Entonces tenemos la referencia a las etiquetas, temas y etiquetas, el resumen. En este apartado no se comparte el nombre de los entrevistados, porque precisamente, como comentaba, al no tener autorizaciones firmadas tenemos problemas. Es un dato personal. Entonces, compartimos otros datos que consideramos que tienen relevancia para la descripción de la entrevista, evitando nombre, referencia al fondo, persona entrevistadora, fecha de la entrevista, lugar de la entrevista, duración, idiomas y años de los que habla, lugares de los que habla. El segundo nivel ya requeriría un registro de usuario. Esa posibilidad de registro a mayores de la información visible en este registro intermedio daría acceso a 70 fragmentos de audio. Esto sería como visualizaríamos si estamos ya logueados con ese primer registro. Acceso a 70 fragmentos de audio con los recursos que teníamos fue... De nuevo, nosotros no pudimos seleccionar, como tenéis vosotros, un fragmento de cada una de las 2000 entrevistas. Llegamos a lo que llegamos. Lo que sí, tenemos fragmentos donde pudimos seleccionar, cortar el audio, subir el audio, tenemos audio en esos 70 casos, y en el resto intentamos poner un fragmento de transcripción, para que de alguna manera sea una muestra igualmente de la entrevista. Este nivel está pensado para hacerlo accesible a los usuarios desde su casa, una pequeña muestra de lo que son los fondos del archivo. Elegimos fragmentos que nos pareciesen interesantes y que no tuviesen problemas con el tema de difusión, que no hicieran mención a nombres. De nuevo, y este registro, al hacerlo, implica la aceptación por parte del usuario de unas condiciones de uso, ¿no? Entonces, también le estamos dando acceso a... Porque al final la voz es un dato personal. Aunque nos parece neutro, no lo es. Entonces, entendemos que quien accede a escuchar esta voz, que ya les estamos dando un dato personal, al mismo tiempo, en este caso, este registro ya incluye los nombres. Incluye los nombres de los casos en los que tenemos la autorización perfectamente firmada conforme a la legislación vigente.
En los casos anteriores de Astorga serían las iniciales, para mantener ese anonimato. Y estas condiciones de uso que ellos firman son la prohibición de descarga, copia, reproducción, difusión y explotación de los contenidos sin autorización previa por parte del archivo y la obligatoriedad de citar los materiales señalando su procedencia. Os traje, bueno... Tremendamente. ¿Y qué recuerda o qué le contaron, usted era muy pequeña, de las cárceles cuando pasó su madre? No, yo de las cárceles recordar nada, solo que las cárceles son horrorosas todas. Yo, según mi madre, cuando nací era una niña que medía para aquella época bastante, entonces el quedar pequeña, también más pequeña, yo, según médicos también que después eran, vamos hablando así cuando de pequeña, cuando ella vino, que me llevó algún médico y tal, siempre hablaban de que a mí me hubiera perjudicado esos 4 años de mi vida sin comer lo suficiente, sin tomar el sol. Claro, llevando una vida de estar en una cárcel, que también me perjudicó hasta lo de crecer y todo. ¿Y en la cárcel donde estaba su madre de Berín? Sí. Bueno, la de Santo Clarán era una cárcel específica de mujeres, sí, de toda España. Y la de Berín, su madre tenía muchas compañeras, o sea, era una cárcel poblada de... Pues, hombre, que había bastante gente, sí, porque para cuando nos trasladaron de allí a Saturrarán, esa de que es San Sebastián, ¿verdad? Saturrarán. Cuando nos trasladaron allí, ella me comenta que nos metieron en un sitio con cerdos. A todas, vamos, a las niñas, a ellas, a todas. Íbamos de Berín a Saturrarán, pero en un tren que te llevaba cerdos. Y nos metieron con ellos, entonces también cogimos otra enfermedad allí tremenda. Porque si yo, aquí los cerdos como estarían o lo que, no lo sé. Entonces de aquí también se tardaría bastante, eran bastantes horas o días incluso. Entonces de eso sí me acuerdo, que también lo decía ella, que salvé de milagro. Y muchas niñas murieron también, y niños, niñas y niños. De aquel viaje murió mucha gente. Y luego tendríamos el tercer nivel, que daría acceso al catálogo completo con todos los audios de las entrevistas. En este nivel añadimos también un ejemplo de cómo citar. Y bueno, saldría, si clicásemos aquí, no son pestañas, realmente nos permitiría seguir accediendo a lo que veíamos en el anterior y ya tenemos pues, los audios. En los casos que son varios fragmentos, aparecerían uno a continuación del otro. En nuestro caso, este nivel de acceso solo lo tiene el personal encargado de atender el archivo y optamos por dar el acceso solo en sala, como la biblioteca o como un archivo. Pero pensando en que esto pues, sea desde una interfaz cómoda para el usuario, ¿no? Tanto para buscar como para acceder a las entrevistas. Sin embargo, este sistema por el que nosotros optamos puede ofrecer también algunas ventajas, ¿no? Y doy algunos ejemplos por si se pueden ajustar a vuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la USC tiene 2 campus, uno en Santiago y otro en Lugo. Actualmente la consulta solo está disponible en Santiago, pero si contásemos con personal suficiente y una persona contratada en el campus de Lugo, pues bastaría crearle un usuario a esta persona para que se pudiera disponibilizar todo el archivo, ¿no? En una sede de la universidad en Lugo y dar más accesibilidad o más facilidades de acceso. Otra opción sería, y esta cuestión se exploró en 2015, pero no llegó a realizarse, el sistema permite también, luego de la creación de los convenios, acuerdos oportunos por parte de universidades e instituciones, hacer accesibles los fondos desde la sede a otras universidades. Por ejemplo, pues un convenio entre la Universidad de Santiago y la Universidad de La Laguna para pues, que vosotros tuvieseis disponible este fondo y nosotros el por ejemplo. O incluso dar permisos a investigadores concretos. Al igual que el carnet de investigador pues, permite coger más libros, o por lo menos en Santiago es así, que a un alumno normal, ¿no? Pues decidamos, pues el departamento tiene un investigador predoctoral que está, pues, y decimos, pues queremos facilitarle el acceso y mientras esté realizando su tesis puede acceder desde su casa o porque está a distancia o por lo que sea. Sería crear un usuario que podemos activar y desactivar cuando consideremos desde la parte interna y bueno, son posibilidades, ya digo, nosotros decidimos restringirlo para todos al acceso en sala, pero este modelo pues, permite esas opciones.
Asimismo, considero oportuno señalar que el coste de desarrollar una plataforma web como esta es bastante elevado. En nuestro caso, en su momento, el diseño de esta web se llevó una parte importante del presupuesto que teníamos para la puesta en marcha del archivo, y además las webs requieren de cierto mantenimiento, a largo plazo acaban por quedarse obsoletas. Por este motivo, si a día de hoy yo tuviera que comenzar otra vez a montar Terramemoria, pues os traía precisamente la mención a Dédalo. Yo no estoy muy familiarizada con esta plataforma porque no es la que utilizamos, pero bueno, allí en el centro de investigación en el que estamos están ahora con un proyecto similar a lo que fue en su momento Nomes e Voces, un Cenomi, un censo de nombres de víctimas de la guerra civil a nivel español, y están utilizando esta plataforma, ¿no? Y hablando con los compañeros, pues, de la formación que tuvieron, de cómo funciona, pues vemos que, bueno, nosotros lo entendemos como el futuro, ¿no? De lo que se esté haciendo ahora, porque por un lado, pues eso, permite aprovechar el know-how de proyectos anteriores, pues por ejemplo vosotros que estáis trabajando y en ello ahorro de recursos. No es lo mismo si nosotros tenemos que con nuestros recursos crear nuestra propia plataforma, diseñarla, que pues si cuentas con alguien que ya tiene experiencia, que ha colaborado en otros archivos, en muchas cosas te van a apoyar. Y el mantenimiento de Dédalo lo hace la propia empresa de Dédalo, no es cada proyecto haciendo el mantenimiento y la reactualización de cada página web. Respecto a protección de datos, podemos luego hablar de preguntas así más concretas, pero bueno, en nuestro caso, obviamente, tuvimos que hacer un fichero de protección de datos para el archivo. Para todo esto contamos siempre con el asesoramiento de los servicios de la universidad, que se encargan de esta cuestión y que, bueno, saben más que nosotros, ¿no? Al mismo tiempo, en una entrevista implica utilizar a seres humanos como sujetos de estudio, el uso que nosotros le damos, ¿no?, desde la investigación. Y por este motivo, en 2004, la Universidad de Santiago de Compostela requirió la elaboración de un informe para la Comisión de Bioética del archivo Terramemoria. Al principio nosotros lo entendíamos como algo ajeno, ¿no? Porque, claro, estos estaban más pensando, ¿no? De hecho, parte de las preguntas del informe era: ¿se van a tomar muestras de las personas? ¿Requieren pruebas? Pero al mismo tiempo es verdad que son estudios con personas y pues prestar atención a eso, ¿no? Y entender que pues siempre consideramos, ¿no?, que las humanidades estamos al margen de las... Y bueno, en cierta medida estamos trabajando sobre cosas más similares y creo que es importante también tomar conciencia de esto. Ahora, desde Nomes e Voces nosotros contamos con esa autorización revisada que nos permite utilizar las entrevistas con todas las precauciones que nosotros tenemos, ¿no?, a la hora de respetar a las personas entrevistadas, pero tener una autorización que esté conforme a la legislación vigente. Insisto ahí, para nuevas entrevistas, ¿no? Esto, bueno, es importante porque nosotros seguimos acogiendo, pues yo tengo esta colección y hay muchas veces pues no sabemos cómo viene, cómo se hizo esa autorización y tenemos pues que crear mecanismos para cómo gestionar eso. Pero creo que también es útil porque, por ejemplo, nosotros allí tenemos pues muchos investigadores, pues pre-doc a lo mejor, que están iniciando sus investigaciones, que vienen a consultar el archivo y que luego ellos para sus investigaciones crean más entrevistas, ¿no? Esto pasa con frecuencia. Eso también hace que muchas veces el hecho de primero consultar el archivo, luego ellos se ofrezcan a donar sus entrevistas, pero que también les podemos hacer un asesoramiento de manera que ellos, pues cuando van a hacer las entrevistas, lo hagan, no cometan, ¿no?, el error de pues no firmar esta autorización. Y luego, por otra parte, respecto al tema de protección de datos, que cuando una persona viene a consultar el archivo, pues le exigimos de nuevo la firma de un documento de aceptación de uso de los fondos. Con esto he intentado hacer un repaso de lo que fue el periodo de desarrollo del archivo Terramemoria desde 2015 hasta 2018, cuando se publicó la web, que fue el periodo en el que yo estuve trabajando activamente en este proyecto. Sin embargo, quería contaros también un poco de cuál es su estado actual y comentaros que desde el año 2023 hubo iniciativas para incorporación de otros fondos, con apoyo de fondos de investigadores de Istagra y del CISPAC.
Esto sería el fondo gráfico y hemerográfico. Respecto a, bueno, un poco qué tenemos a día de hoy, en los fondos tenemos 2.400 entrevistas aproximadamente sobre historia social, vida cotidiana, mundo rural, aspectos como la modernización del mundo rural, social, laboral, cambio de cultivo, revolución verde, evolución del paisaje. Y este bloque fue ampliado recientemente con la inclusión de entrevistas del proyecto Biodiversidad, un proyecto de Aldea a Cidade que recoge la memoria colectiva de algunos barrios de Santiago de Compostela. Esta sería una imagen que hace referencia a ese proyecto, una colección sobre mujer y mundo rural, derivada de un proyecto de Estefania Barca, o la cesión de entrevistas sobre medio rural en la comarca de Leume, realizada por la asociación Euroeume. En este caso, pues tenemos una asociación que hizo sus propias entrevistas y que, mediante un convenio, decide disponibilizarlas a través de nuestra web. Por ejemplo, en este caso también son entrevistas, son las únicas que tenemos en formato vídeo. Nosotros trabajamos siempre con el MP3 de las entrevistas, las actuales ya hechas en ese formato, las anteriores con la digitalización. Ya estaba todo el fondo digitalizado cuando en 2015 lanzamos Terra Memoria, y bueno, la plataforma fue pensada para esos fondos que teníamos, no se contempló la inclusión de vídeo, entonces el vídeo lo tenemos allí disponible, pero lo que se está subiendo a la plataforma pues es el audio. Respecto a víctimas de la violencia y la persecución del golpe, que sigue siendo uno de los temas, ¿no?, sobre los que más entrevistas tenemos, pues algunos ejemplos de entrevistas interesantes, de las más antiguas, sobre militantes de Falange en Ourense, también uno de los pocos testimonios de un superviviente a un paseo, que nos ofrece una valiosísima información sobre la ejecución de este tipo de crímenes que no dejan huella documental, y actualmente pues, las entrevistas del Plan de Memoria Democrática, que se está encargando de la exhumación de fosas. Por ejemplo, en su momento nosotros teníamos referencias que cuando hicimos el catálogo puntuales a fosas, y fosas es un tag, ¿no?, de estos términos que os decía que estaban como ocultos, y pues para mí a día de hoy está claro que tendríamos que crear la etiqueta que haga referencia a esto con el término que consideremos, sea memoria democrática, sea e incluir todo eso, ¿no?, bajo ese epígrafe, porque ahora pues realmente tiene un volumen que le da sentido. Exilio e migración, orígenes, trabajos y retornos, como comentaba. Y respecto a política, lo último fue la inclusión de estudios sobre la transición, concretamente líderes del PSP de Galicia, con testimonios como el de José Blanco o José López Orozco, y pues otras colecciones que tenemos, mencioné ya antes la del ferrocarril en Monforte de Lemos, las de las guerras coloniales portuguesas, o algunas a miembros de la División Azul, por ejemplo, que también son de las más antiguas. Respecto a los fondos gráficos, imágenes de diferente tipología, sobre todo herederas del proyecto No me sé voces, y algunos ejemplos: nombramiento de guardia de salto de Francisco Lores, que lo tenéis ahí a la izquierda, imágenes de objetos, herramientas de José Comesaña Pérez, paseado el 6 de octubre del 36, retratos, fotografías de eventos señalados. Por ejemplo, tenemos aquí el banquete a los concejales elegidos como concejales republicanos en 1931 en uno de los distritos de Coruña, y, por ejemplo, otra imagen interesante recogida en el archivo es una de las pocas fotografías que se conoce de una mujer rapada. Por último, los fondos hemerográficos. Tenemos 14 periódicos, de los cuales están disponibles ya en la web 10 de ellos, y son fondos que tienen que ver con una donación hecha al Grupo Istagra por Lucrecia, nieta de Marcelino Gómez Arias, editor de dichas publicaciones, un periodista político español que dedicó su vida al agrarismo y al republicanismo. A día de hoy, la directora del proyecto es Ana Cabana, profesora titular del Departamento de Historia de la USC en el campus de Lugo. Actualmente no contamos con personal contratado específicamente para acceder la petición de informaciones ni la catalogación de los fondos, y lo estamos supliendo el personal de gestión del CISPAC, que es el centro de investigación en el que trabajo y en el que a día de hoy está alojado este archivo. En función de los recursos que podemos destinar, de vez en cuando se saca algún contrato a tiempo parcial para ir asumiendo, pero
es un poco es eso, mantenimiento con... Sí, ya estoy acabando. Nada, la consulta es presencial y comentar que desde hace algunos años el archivo cuenta con la colaboración de alumnos de prácticas de los grados de Historia, Historia del Arte y Ciencia Política de la USC y que en 2025, por iniciativa de Ana Cabana, este alumnado colaboró en la creación y gestión de una cuenta de Instagram para el archivo. Tenéis ahí, por si os interesa seguirla. Gran parte de lo que se comparte son imágenes por el formato de esta propia red social, pero quiero concluir con mi presentación mostrándoos uno de los reels que crearon estos alumnos, en este caso Sara Flores, Alejandro Rodríguez y Florencia Guitar, que nos da muestra de las posibilidades que esto permite para transferir y difundir los contenidos del archivo, llegando a un público más amplio. Bueno, ahora creo que estaba funcionando. No. Probamos antes. Hai os 88 anos, sobre o peirado do Berres que vedes ao fondo, xacían 9 corpos. Viña de ter lugar o maior suicidio colectivo da Guerra Civil. Hoxe, imos vos contar a historia de dúas desas vítimas. Carmen Miguel e Anxo Nogueira eran unha parella de 24 e 30 anos. Ela estaba afiliada á Asociación de Mulleres Antifascistas e el pertencía ao Partido Comunista e ao USP. Xuntos tiveron dúas fillas, Carmiña e Conchina. Diz que a xente louvábaos pola súa elegancia cando daban paseos pola rúa del Príncipe. Todo muda o 20 de xullo de 1936. Anxo, a toda a Porta do Sol, cando os militares entran e dan un golpe contra a República. A multitude protesta e os golpistas abren fogo, matando 30 persoas e ferindo moitas outras, entre elas Anxo. A vida da familia complícase. Anxo debe de deixar a súa casa na Rúa Alta para se agochar nunha na Rúa Real. Os franquistas acosan a Carmen para atoparen o marido. A situación é insostível. Deben fuxir por mar. A noite do 23 de abril do 37, agóchanse canda as 7 republicanos na pequena adega do Bóveda. Un mariñeiro delataos. Pardas civis e falanxistas rodeanos, mais ninguén se entrega. Comezan a encher a adeja con auga fervendo, mais déjense sair. Daquela só un disparo, seguido doutro, ata 9. Cando entran, xa están todos mortos. Anxo e Carmen collidos da man. Decidiran suicidarse antes que morrer pola represión franquista. Tan só uns días despois, as fillas visitan as tumbas dos pais, onde colocaran unhas cruces en contra da súa vontade. Malia que o franquismo prohibira falar do acontecido, na cidade xa as chamaban as nenas do Bouque. Sería no exilio onde todo se deixa coñecer, como neste texto de Dieste. Mais algo enche de luz a nosa dor e fai xurdir un grito de orgullo, case un atrunxo. Non se entregaron, non se entregaron. Viron nos ollos dos outros unha diafanidade absoluta e entregaronse a morte como ao ceo e a vida. O esquecemento e a vitoria póstuma dos verdugos. Non deixemos que corran. Porque lembrarnos as vítimas, como ainda fai Carme cos pais cando lle o ceo, é xustiza. Querían matar a semente, pois mi irmán e eu temos fillos e fillos. Agora miro para as estrelas, ainda que non me creades, miro para as estrelas. Bueno, la cuestión técnica la obvio porque está claro que estamos bastante avanzados. Pero no, yo lo que quería comentar es, con respecto a lo de Miren, por ejemplo, me llamó la atención porque es que son de los temas, no sé si se obvian intencionadamente o por razones de dificultad, ¿no? En el tema de las mujeres, por ejemplo, normalmente, en los que yo he leído, yo soy antropólogo, llevo años, he trabajado en varias cosas, ¿no? El tema de la participación de las estructuras eclesiásticas sobre las mujeres es un tema crucial. El tema de las monjas, la violencia
de las monjas sobre las mujeres, los colegios de mujeres, femeninos, etc. Y cuando se habla, cuando se tratan estos temas, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están más especializados en el tema de las mujeres, se tratan otros temas, pero ese tema en concreto, intuyo también que es la presión social que hay de las instituciones, ¿no? Intuyo. Pero no se comenta absolutamente nada de ello. De todas formas, es decir, normalmente cuando se revisa, cuando uno lee trabajos sobre las mujeres, la represión de las mujeres, este tema de la participación, ya digo, de las estructuras eclesiásticas, apenas se menciona, y es un hecho fundamental, porque se da la casualidad que las dos comunidades tienen, la religión cristiana, los católicos, tienen una presencia durísima, durísima. Muchas mujeres de la época del 36 han pasado o fueron represaliadas por las propias monjas o curas de las parroquias, tú mencionabas las parroquias en el trabajo de ustedes, y en los trabajos sociales, en los trabajos de campo, apenas se refleja esa violencia, no se recoge. No sé si soy capaz de explicarme lo que quiero comentar, ¿no? A lo mejor valdría la pena hacer una reflexión sobre ello, o por lo menos intentar. Y lo otro era, perdón, y ya acabo ya la intervención. Con respecto al trabajo de ustedes, personalmente creo que a lo mejor deberíamos de tener cuidado en determinados términos que usamos. Has utilizado el término de terrorismo, ¿no? Con respecto a un grupo guerrillero de Galicia. Personalmente, me parece que es un tema complejo o complicado, porque no son terroristas, es decir, el concepto de terrorista, de terrorismo, es un término acuñado desde la prensa oficial que se ha estandarizado, inclusive en el medio académico. Claro, eso según quien lo vea, ¿no? Porque pueden ser grupos insurgentes que tienen un modelo distinto de sociedad y que están combatiendo a la estructura oficial del momento, ¿no? La que hay. Claro, ¿por qué coño son terroristas y los del golpe de Estado no son terroristas? No los definimos simultáneamente como terroristas, que lo fueron. Es decir, no solamente lo fueron en el momento de ejercer la violencia, sino en los 40 o 50 años que han seguido, ¿no? Simplemente veamos la Audiencia Nacional, por poner un caso, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, lo digo porque entiendo perfectamente, como investigador, que a veces utilizamos términos al uso y a lo mejor deberíamos tener un poco de precaución con ellos, ¿no? Simplemente, eran dos observaciones que quería hacer. Nada más. Bueno, gracias. Sí, ¿queréis sí. Bueno, vamos a ver sobre la cuestión de los monasterios, los conventos, las monjas, la presión, opresión de la propia institución eclesiástica, incluso del propio franquismo. Pues claro que es un tema y es una comunidad de memoria que merece la pena ser registrada. Ustedes aquí tienen también un investigador, Carlos Álvarez, que está trabajando sobre ¿cómo se dice? El patronato de protección de la mujer, ¿no? Y yo sé que él ha intentado, por ejemplo, entrar en las instituciones, oblatas, etcétera. Son herméticas, absolutamente. Ellas no, digamos que no sueltan prenda, pero también es difícil acceder a las mujeres que estuvieron ahí. Entonces, pues son trabajos en progress, o sea, que se tienen que hacer, que son importantes y que desde luego que merece la pena registrar, que tienen mucha dificultad. Siempre que trabajamos subjetividades sometidas a torturas, a opresión, digamos, física, mental, sostenida en el tiempo, pues nos estamos enfrentando a memorias traumatizadas y todo eso tiene mucha dificultad y más necesidad de protección o de sensibilidad, en fin, pues son temas complejos. Y sobre lo que decías del terrorismo, pues efectivamente todos esos temas están politizados, el uso de la violencia armada, el uso de nosotros también en el País Vasco tenemos ese tema candente, la memoria reciente, se ha atravesado
por el conflicto vasco. El conflicto vasco pues, tiene muchas miradas, tiene muchas perspectivas, tiene la objetivación del terrorismo, tiene también la perspectiva del uso de la lucha armada, hay muchos debates historiográficos, entonces pues es lo que tiene la historia viva, que efectivamente está sometida al debate. Bueno, tenemos para una pregunta más quizás, o dos, dependiendo de la extensión. Sí. Sí. Yo una pregunta técnica. ¿Cómo valorarían ustedes bueno, porque han señalado dos problemas técnicos? Uno es la descripción, la normalización de la descripción, eso que ustedes llaman las etiquetas, ¿no? A la hora de escribir la documentación, los archivos. Y también el problema de la conservación a largo plazo de toda esa documentación, ¿no? Que es el objeto de estudio. O sea, ¿cómo valorarían ustedes el papel que tendrían los profesionales de los archivos, la gestión documental, para que participaran en esos proyectos? Por un lado, si consideran desde el punto de vista, que soy archivero de profesión, considero que deberían participar porque muchos de los problemas señalados se podían resolver básicamente teniendo profesionales con ese perfil en esos proyectos. Me consta que el proyecto de memoria democrática hay compañeras aquí trabajando en archivos. Eso por un lado. Y por otro, me llama la atención, igual es un tema más de la organización universitaria, cómo es que siendo proyectos financiados por las universidades, esa documentación no está integrada en la propia estructura de gestión documental y archivo de la propia institución. O sea, porque al final, me estás hablando de algunos de los proyectos que han mencionado ustedes, los archivos, digamos, digitales, están custodiados o conservados por empresas privadas o a través de convenios, pero me llama la atención cómo no está, o sea, conservada por la propia institución, que desde donde ha partido, ¿no? Digamos, la financiación para el proyecto, ¿no? De investigación. Y, bueno, básicamente. ¿Sabes más? Sí. Bueno, por un lado, respecto a lo que dices de participación de los especialistas en archivos, sí que es verdad, nosotros nunca contamos con... Al final lo hicimos, bueno, es un poco entrevistas que surgen desde la investigación y que en cierta medida resolvimos también desde la investigación, ¿no? Yo no soy especialista en archivos, soy historiadora, y lo pensamos en esa mirada, ¿no? De nosotros los utilizamos como creemos que para lo que los utilizamos nos sirve. Es posible que, bueno, que esa mirada fuera un error, también fue siempre con los recursos que tuvimos, porque, ya digo, en gran medida, pues todo Historga fue siempre catalogado por alumnos de prácticas que siempre vienen de la propia... del grado en Historia, ¿no? del mismo ámbito, y no tuvimos ese salto. Y respecto a la otra cuestión que comentas, lo comentábamos ayer con Inma, que bueno, yo nunca pensara en esta cuestión, pero así ayer hablando, porque a nosotros nos llegan donaciones de entrevistas, pero nos llegan donaciones de documentación, ¿no? Y siempre que lleva documentación en papel, nosotros tenemos que, bueno, también muchas veces por medio de alumnos de prácticas, que estos alumnos, por ejemplo, que visteis, que hicieron estos reels, aparte de hacer esto, pues también estuvieron como haciendo un primer catálogo de documentación que se nos donó, y esa documentación siempre sí que nosotros como identificamos un poco qué hay y luego se manda al archivo universitario, y con todo lo que es papel es como que no se cuestiona, ¿no? El papel va directamente a ellos, pero las entrevistas nunca se hizo, y bueno, la verdad es que me surgió ayer la pregunta, ¿no? Que no te podría responder si es por una cuestión de los investigadores que no lo quieren ceder, o si es el propio archivo de la universidad que no sabe qué hacer con esa documentación, que es un formato diferente, ¿no? Pero la realidad es que nunca se llegó a hacer, y es eso, sí que el papel va directo y es consultable y es catalogado más allá de esa primera descripción, ¿no? Porque nosotros, pues en vez de llevarles las cajas, pues es un poco de, bueno, pues aquí hay pues documentación de partidos, de la transición, un poco, y a partir de ahí ellos, según sus criterios, catalogan como tienen el archivo. La fuente oral siempre quedó al margen y quedó un poco pues dentro de los departamentos, ¿no? Porque antes, bueno, os comentaba, yo trabajé en el Instituto de la Lengua Galega, que tiene otro proyecto de fuentes orales, en este caso para el estudio de la lengua, de la dialectología del gallego, ¿no?
Pero claro, son entrevistas que ellos lo que les interesa es cómo habla la gente, pero claro, tú entrevistas a la persona de nuevo sobre su vida, ¿no? Que por ejemplo tampoco hay ese salto de parece que los historiadores no saben que existe ese fondo, los filólogos no saben que nosotros teníamos Terra Memoria, que les puede, muchas entrevistas son en gallego, que es como que eso al final es un reducto que se queda dentro de Terra Memoria. El hecho de hacerlo en web fue un poco con esta idea de dar el salto fuera, pero sí que siempre se queda en el departamento y no soy capaz de responderte. No, un poco quién es seguramente compartida, ¿no? Un poco de ambas partes. Sí, yo te respondo también rápidamente. Yo creo que el problema tiene que ver con que las bibliotecas, los archivos, sean universitarios o sean provinciales o de cualquier tipo, no ponen al mismo nivel el valor de la documentación. Y el patrimonio inmaterial, aunque a la gente se le llena la boca con el patrimonio inmaterial, realmente no hay un reconocimiento del mismo, de tal manera que eso que puede ocurrir, lo que dice Nereida, que ese fondo oral no pasa a la institución, o que cuando pasa queda escondido y ocultado, con lo cual también hay una desconfianza por parte de la gente que ha creado patrimonios orales, porque sabe que queda perdido en el mundo valiosísimo de la documentación escrita. Entonces tiene que haber un compromiso de arriba abajo, si nos ponemos en plan jerárquico, de protección, de preservación, de visibilización de esa documentación oral, como existe con el resto de la documentación. Y hasta que no exista eso, pues estamos muy en precario. Aquí, ¿otra más o ya descanso? Bueno, solo un apunte sobre esto. Bueno, agradecer las ponencias, la verdad que han sido, al menos para mí, yo creo que para todo el público, muy ilustrativas, ¿no? De experiencias, que aunque ahora estén más flojitas, pero vamos, que nos dan muchas pistas de todo lo que hay por hacer. No, y sobre esto lo que quería comentar es que hay mucho debate sobre nuestra experiencia del Archivo de la Transición Democrática en Canarias que estamos construyendo desde la Biblioteca de La Laguna. Hay mucho debate de si tiene que estar en el archivo universitario de la universidad o no. A ver, depende cómo esté concebido un archivo universitario en una institución. En cada institución, cada universidad tiene su propio modelo. En unos casos son archivos exclusivamente de la documentación que se genera por la propia institución, es el caso de la Universidad de La Laguna, y proyectos como el nuestro pues tienen otro camino, o el que ya nos han expuesto, ¿no? ¿Me explico? Y el peligro no es solo que haya pienso. Yo, por ejemplo, no vería nuestro proyecto en el archivo universitario de la universidad, no lo vería, son cosas como completamente distintas. Aquí la documentación llega por otras vías, por donantes, por personas externas, no está generada por la propia universidad, en algún caso sí. Pues las entrevistas de Domingo Beris, de las que luego hablaremos, las ha generado él como investigador, a lo mejor podría ganar. Y mi duda es que podría haber desprecio en esas instituciones macro, o sea, en esas macroestructuras, archivos universitarios de la universidad. Podría haber desprecio no solo por lo oral, sino por todo lo escrito de estas temáticas que estamos hablando, ¿no? Pero hay otros modelos. La Universidad de Alicante, por ejemplo, tuvimos aquí hace un año, ¿no? En abril del año pasado, al director del Archivo Universitario de Alicante, donde sí tienen algún proyecto enorme, muy interesante, que se llama Archivo de la Democracia, me parece recordar. Y sí, pues ha caminado juntos, ¿no? O sea, que son también modelos. Ya. Yo intuyo que una base del problema es financiación, ¿no? Es decir, cómo se invierte dentro de los escasos presupuestos, sobre todo en las universidades públicas, para este tipo de fondos y de tal, ¿no? Y realmente el archivo nuestro ha salido para adelante porque hemos conseguido financiación improfesa y hemos podido contratar archiveras y a gente que no forman parte de la plantilla de la universidad, sino a través de la fundación, ¿no? Y yo intuyo que el caso de ustedes ha evolucionado en esa, porque es que efectivamente la institución tiene una definición de lo que son sus servicios y este tipo de cuestiones no entran todavía entre los servicios definidos institucionalmente, ¿no? Y claro, si tú desde la investigación consigues fondos externos, nosotros hemos conseguido que esté el archivo integrado en la biblioteca de la universidad, ¿no? De esta manera, como un proyecto de investigación, ¿no? Pero es difícil, ¿no? La
instituciones no funcionan de la innovación, porque para mí todo esto es innovación, ¿no? Va mucho más rápido que lo que son las estructuras institucionales. Y financiación sostenida en el tiempo, perdona. Pero Son las dos cosas. Yo trabajo en un Financiación archivo, sostenida, porque si no se queda administrativo, paralizado, en una administración pública, o sea, de estos Sí. que llamamos archivos Sí. del poder, y ahí digamos, está todo muy normalizado, o sea, sobre todo en esa fase de gestión de documentos electrónicos, ¿no? Un proyecto de investigación donde está generando, al fin y al cabo, documentos electrónicos en formato audiovisual, de audio, etc. Digamos que toda esa documentación está controlada desde que lo que llamamos el minuto cero del ciclo de vida del documento, o sea, desde que se genera ese expediente administrativo, que es un proyecto de investigación, con toda la documentación que se genera para lograr la financiación, por ejemplo, y a partir de ahí, digamos, todos los documentos que tú vas vinculando a ese expediente, como pueden ser las entrevistas. Entonces, todo eso lo tienes en un gestor de expedientes. El papel del archivero está presente porque hay un control de todos esos documentos desde que se genera hasta que se envía al archivo electrónico único de la organización. Entonces, digamos que hay esas dos patas de los problemas que los que hablaba antes. La descripción está controlada a priori por el perfil profesional del archivo, y luego la conservación a largo plazo del documento también está digamos, controlado y ya está previsto. O sea, un proyecto de investigación, los archiveros lo llamamos que es una serie documental de conservación permanente. O sea, eso va a pasar al archivo histórico sí o sí. Entonces, todo el ciclo de vida del proyecto, desde que se genera hasta que finaliza, y luego está la fase de divulgación, que se llama por otro lado, está controlado. Sea la biblioteca o sea el archivo universitario, digamos, es lo de menos. El problema es un poco que tengas un control de todo el ciclo de vida del proyecto. Si me permites un momento, pero hay una cosa que es fundamental en este caso, es decir, todos estos archivos de la memoria, que no de la Alzheimer, de la memoria, que es fundamental entenderlo, son producto de iniciativas particulares, digo particulares sociales, pero al margen de la institución. A la institución en realidad esta memoria nuestra le importa una mierda, perdonando la expresión. No le interesa en absoluto, no le interesa en absoluto mantener este tipo de cosas. Las apoyan, dan dinero, etcétera, etcétera, porque no les queda más remedio que de alguna forma justificar eso. Pero en realidad no es la documentación, personalmente creo, que le interesa a la administración, ni siquiera conservarlo. Se conservará porque hay personal en distintas nacionalidades del Estado español que se preocupa porque eso funcione y porque eso esté al público y que la gente lo vea, lo que ha ocurrido o lo que vendrá por ocurrir, ¿no? Pero institucionalmente, como aparato del Estado, yo creo que no, en absoluto. En alguna excepción podríamos tener en cuenta, pero de cuestión formal, en absoluto. Es la visión que yo tengo, y llevo mucho tiempo trabajando en archivos, ¿no? Entonces, te das cuenta, uno se va dando cuenta cómo estas cosas, por eso en muchas ocasiones hay muchas dificultades, inclusive para conseguir 40 duros, ¿no? 40 euros para... Hay un caneo ahí constante, ¿no?